Muy buenos días, tarde o noche, dependiendo en el horario en el que nos estés viendo. Es un placer para nosotros saludarte, darte la bienvenida nueva vez a nuestro programa, a nuestro canal Palabras de Vida, para compartir la lección número 10 del folleto de este trimestre, titulado Templanza en el crisol. Si quieres tener templanza en medio del crisol, no te muevas, que muy pronto volvemos. Bienvenido una vez más a nuestro canal Palabra de Vida, en esta vez con una nueva lección titulada Templanza en el crisol. Y antes de continuar queremos exhortarte a que te suscribas, comparta nuestro contenido, le dé la campanita de notificaciones y que también ores por nosotros para que el Señor continúe dándonos sabiduría para compartir correctamente la palabra de Dios. Muchachos, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo están? Templado. Gracias. Templado. Templanza en el crisol. Ya sabemos que durante todo este trimestre estamos hablando del crisol del cristiano. Y hay palabras que en este crisol, que en las pruebas, que en el vivir, en el constante vivir cristiano, pues entran en esa experiencia. Una de esas palabras es la templanza. Es incluso, también es dentro de la escalera de la fe, el apóstol Pedro hace mención también de esta palabra, templanza, templanza en el crisol. Y para abundar un poco más sobre esto, vamos a hacer referencia al texto de memoria que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 5, el Sermón del Monte, el famoso Sermón del Monte de Jesús. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo capítulo 5, verso 5. Bienaventurados los mansos. ¿Qué es una persona mansa? ¿Qué es una persona mansa? Bueno, el folleto nos trae una definición interesante que dice que, lo voy a leer textualmente, dice: la mansedumbre se define como soportar el agravio con paciencia y sin resentimiento. Soportar el agravio con paciencia y sin resentimiento. A ver cómo es la cosa. Yo creía que una gente mansa era una persona tranquila. Una gente tranquila. No. Una gente mansa no es un tranquilo, que tú lo ves ahí, que no mata ni una mosca, que deja que los mosquitos lo piquen. Una gente manso. Entonces, ¿qué es? No, exactamente esa persona que tiene la capacidad de, vamos a decir así, asimilar el maltrato y sin permitir que en él se produzcan los efectos del mal, como el odio, el resentimiento, etc. Porque tú puedes ser una persona muy movida, muy alegre, muy dinámica y ser una persona mansa. Pero puede ser una persona muy tranquila, vamos a decirla muy sosegada, pero puede ser una persona que se aira muy fácil y se resiente muy fácil. De hecho, viendo y estudiando sobre los grandes dictadores del mundo, vemos que son personas aparentemente muy tranquila, muy sosegada, fría, calculadora, pero no es entonces de esa mansedumbre que estamos hablando. No. Estamos hablando de la mansedumbre en las pruebas, darling, el que es capaz de soportar. Así es. Esas pruebas, ¿no? Claro que sí, ese es el contexto que nos trae la lección. Y por eso la misma lección resalta mucho la experiencia de Moisés. Ok. Que recuérdate que Moisés fue un hombre al que varias personas, de alguna manera, claro, murmuraron en contra de él. Algunos podríamos decir que
lo miraron como alguien que en algún momento como que era un dictador, ven acá, pero el Señor solo habla con Moisés, no, el Señor sabe, Sí. pero sin embargo vemos la manera en la que Moisés se manejó ante esas diferentes situaciones en la que tuvo frente al pueblo. Así que podemos definir, y bueno, es el Señor el que dice de Moisés que es un hombre como Manso. manso. El más manso de la sobre tierra. Es decir, era un hombre que a pesar de las cosas malas que le hacían, era capaz de no albergar ningún tipo de resentimiento. Y yo de paso, de orar en favor de esas personas. Me llama la atención lo que han de recibir los mansos, porque ya que vamos a estudiar sobre la mansedumbre y sobre la templanza dentro de esa mansedumbre, me gustaría saber cuál es la herencia, dice el texto, porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea, los mansos van a recibir la tierra por heredad. Y me parece bastante interesante que el Señor le haga una promesa que conlleve tanto. O sea, porque en pocas palabras lo que le está diciendo es, miren, el cielo se lo voy a entregar específicamente a los mansos. A los o sea, mansos. Alguien puede pensar, bueno, yo quizá no seré inteligente, pero soy manso. Yo no seré, ¿cómo decir así? No tengo dominio propio, pero soy manso. No, la mansedumbre es parte de la estructura de un carácter. Parte de la estructura. O sea, el crisol, vamos a decir en esta lección, una de las cosas que busca el crisol es exactamente desarrollar esa virtud. La virtud de la mansedumbre. ¿Por qué? Porque cuando leemos en Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante, habla de los frutos del Espíritu. Y dentro de los frutos del Espíritu está la templanza. Entonces, cuando yo tengo una prueba, tengo una situación, lo que busca esa prueba es que uno de esos frutos se revele, se purifique o se vaya construyendo. No es que yo decir, bueno, yo soy paciente hoy, pero mañana toca otro y así sucesivamente. No, las circunstancias van a determinar cuál va a ser el fruto que yo voy a trabajar en ese momento. Porque ahora quizás necesitaré mansedumbre, pero en otro necesitaré dominio propio. O sea, eso no determina. Pero sí, de algún modo, la mansedumbre es a un estímulo que el Señor está llamando. Y el crisol es la única manera de uno poder aprender eso. Entonces, tomando la parte de la mansedumbre, yéndonos al domingo, la lección del domingo de manera específica que habla sobre pan partido y vino derramado. Pan partido y vino derramado. Vemos que ahí tenemos el mismo elemento de la mansedumbre, de permitir como que te quiebren, de tú ser un pan, como lo dice en la misma lección, un pan partido, un pan, ¿verdad?, que la gente posiblemente pues te critique, hable en contra tuya, te maltrate verbalmente, es posible que hasta físicamente, que la gente te destruya. ¿Y cómo entonces? Aquí viene la pregunta y donde podemos entrar. ¿Cómo siendo un pan partido una persona mansa no entrar en la enfermedad del siglo o la enfermedad moderna de ahora, que es la depresión? Porque vemos que muchas de las personas que entran en depresión es porque tienen una sociedad, ¿verdad?, que lo ha rechazado, lo ha marginado. Pero como ahora yo como cristiano, que también puedo ser rechazado, puedo ser marginado, no entro en la depresión, sino que entro dentro de la categoría de manso. Mira, en la economía judía había una ofrenda en específico, que era la ofrenda de flor de harina. Sí. Harina de flor. Esta se tomaba de una manera muy especial. Se tomaba la primicia del trigo. Del trigo, el primerito, por eso. Se sacaba el trigo en flor, se llevaba al molino, donde eran 2 piedras literales. Se metían 2 piedras para que eso lo moliera. Entonces, esa harina que salía de ahí se hacía un pan. Y ese pan él se tomaba como ofrenda en el santuario. ¿Qué significa eso? Que para yo poder ser alimento para otra persona, primero tengo que ser cosechado en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu? Me va a llevar a 2 piedras para ser molido. Y el proceso del molino es desbaratar cualquier elemento que tenga el grano para hacerlo harina. Entonces, cuando esa harina es hecha, entonces yo puedo ser de beneficio para otro. Mientras tanto, en mi vida, hayan elementos que tienen que ser molidos, todavía no estoy listo para hacer ese pan que necesita el otro.
Por lo tanto, tú hacías la pregunta, ¿cómo yo, en vez de caer en depresión, termino siendo manso? Entendiendo que el proceso en el cual yo estoy viviendo está siendo dirigido por Dios. Está siendo dirigido. Esa es la única manera, claro, porque en la lección del domingo hay una parte que quiero resaltar que es prácticamente la misma definición de la mansedumbre, que es la capacidad que Dios nos da para poder soportar las cosas con paciencia y sin resentimiento. Imagínate. O sea, Esa palabra es interesante, sin resentimiento. paciencia, la persona paciente, o sea, no pierde, o sea, no pierde la calma en el momento, sino que se mantiene enfocado. Por eso es una cualidad que ¿quién la da? Dios. Y o sea, en el contexto del crisol, la persona entiende que el proceso que está pasando, la situación, el momento, ¿verdad? Está siendo, a pesar de que puede ser un momento difícil, direccionado por Dios. Es lo primero, o sea, la persona está confiada de que sin importar lo que está viviendo, Dios está al control. Entonces, ¿qué hace esa persona? Está lleno de mansedumbre, está confiado y desarrolla la paciencia. Recuerden que la paciencia no se desarrolla cuando todo está bien. La manera de desarrollar la paciencia, en realidad, y cuando es probada la paciencia, es cuando las cosas de alguna manera parecen irsenos de las manos, o sea, fuera de nuestro control. Entonces, por eso, yo creo que dentro de la experiencia cristiana y dentro de esta lección del domingo, nosotros podemos rescatar eso. Que es, o sea, la mansedumbre es una cualidad, es un don que Dios da. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Dios nos da esa capacidad, claro, cuando nosotros estamos escondidos en Él, obviamente. Y debemos saber que sin importar las situaciones o las circunstancias, todo esto es en el contexto del Cristo, es decir, el Señor espera sacar de nosotros lo mejor. Y quizás el proceso es someternos en medio de esas dos piedras, permitir que seamos sometidos en esas dos piedras para sacar de nosotros lo mejor. ¿Qué resentimiento? O sea, porque muchas veces eso es muy normal, vamos a decir, en el contexto de las relaciones humanas, el resentimiento. Cuando yo me doy cuenta que me he resentido, cuando yo comienzo a rumiar o a repetir en mi mente el agravio que supuesta o realmente me han hecho. Sí. O sea, ¿por qué? Porque eso es lo que me va a llevar entonces a mí a caer en un punto de, vamos a decir así, depresión. O sea, el que, oye, ¿por qué Juan Andrés tuvo que hacerme eso? Si él era mi amigo, si yo confié en él, si tal cosa. Todo eso lo que yo estoy es evocando un sentir por encima de lo que debe ser. Porque no es que tú no sientas. Todos sentimos. O sea, tú, el santo más santo, siente. El problema está en darle rienda suelta a ese sentimiento, que es lo que se llama resentimiento. O sea, hacer un énfasis en el sentimiento que tú tienes, ya sea de traición, ya sea de abandono, ya sea de marginación, de lo que fuere. El darle como ese seguimiento a eso que yo siento es lo que hace daño realmente. ¿Sabes qué me llama la atención? Que hay personas que tienen perdones resentimentados. ¿Cómo? Perdones resentimentados. Cosas que ellos dicen que perdonaron, pero los repiten tanto que es que tienen el resentimiento. Realmente no lo han perdonado, ¿no? Porque mira, yo perdoné a fulana porque ella me hizo esto. Tú que nunca supiste la vida de ellos y que nada por el estilo, pero siempre que hay una persona nueva o que él tiene esa conversación, es lo mismo, no, porque yo perdoné a fulana y ella me hizo esto y esto. Como una forma de desahogo. Como una forma de desahogo. Eso no es ni mansedumbre ni que he recibido el perdón de Dios realmente, sino que lo que vivo es rumiando con un resentimiento que no me permite salir de mi estado de resentimiento. Exacto. Porque como supuestamente lo he perdonado, pero sigo en la misma rumiadera. Insisto en lo mismo. Entonces esa parte hay que trabajarla. Y creo que en la parte del domingo necesitamos hacer un llamado a las personas a salir del estado de depresión y entren en un estado de mansedumbre en Cristo Jesús. Porque es que lo bueno de la mansedumbre es que da vida. Lo malo de la depresión es que quita la vida. Entonces esa vida necesitamos apreciarla en Cristo Jesús. El lunes, la lección del lunes, interceder pidiendo gracia. Interceder pidiendo gracia. Yo creo que aquí entramos a un punto que Darlene tocaba, ¿no? Que es lo de Moisés.
sea, ponemos el cuadro. Moisés sube al Sinaí, el pueblo peca, comete pecado contra Dios. Moisés baja del Sinaí, ve que todos están en pecado, que todos están en problemas, todos están en dificultades. Moisés tira los mandamientos y va de nuevo a donde el Señor. Pero ¿a qué va? Moisés sabía que lo que el pueblo había hecho, Moisés sabía que lo que el pueblo había hecho era digno de raerse del mundo. Pero Dios le hace una propuesta interesante a Moisés. Una propuesta que si se le hace a la mayoría de los dirigentes religiosos hoy, a la mayoría de los hermanos de verdad presentes hoy, a la mayoría de... ¿Por qué dirigente religioso? Hoy, fácilmente dice, Señor, ¿y qué? Que no hemos hecho eso. Sí. El Señor le dice a Moisés, vamos a entrar en un negocio. Vamos a olvidarnos de Abraham, de Jacob, de Isaac, vamos a olvidarnos de esa gente. El pueblo de Israel ahora, vamos a destruirlo completito. No queda ni uno. Ni uno. Tú solo. Y de ti yo voy a sacar descendencia. De ti voy a hacer un pueblo. O sea, que lo que ahora se hablaba de Abraham, de Isaac, de Jacob, se va a hablar de ti porque tú vas a ser el verdadero patriarca. Ellos quedarán en el olvido. Claro. Y te vamos a tomar a ti ahora, una descendencia santa de ti. Es una propuesta bonita. ¿Y quién te está haciendo la propuesta? Dios. Es el Señor que te está haciendo la propuesta, Entren en eso, a ver cómo que salimos de ahí. Bueno, realmente Moisés no sabía qué era lo que Dios estaba proponiendo al hacerle esa oferta. Realmente era una prueba. Era una prueba. Era una prueba. Aunque, porque muchas veces uno cree que una prueba es un momento difícil que te agravia a ti, sino también es una prueba, es un momento donde tú te revelas de algún modo. Y este es el caso de Moisés en esta parte, porque la lección de lunes abarca dos espacios de la vida de Moisés. Y en el primer caso, Dios le dice, el pueblo que tú sacaste se ha revelado. Ya le dijo, fuiste tú que lo sacaste. Entonces Moisés le dijo algo muy lindo, le dijo, mira, yo prefiero que tú me saques a mí del libro de la vida. Mira, yo te voy a dar eso como recompensa, pero a ellos no lo destruyen. Interesantísimo. A ellos no lo destruyen. O sea, esa intercesión que hizo Moisés por un pueblo que no estaba haciendo, pero en lo absoluto nada, para que se le fuera, vamos a decir, otorgado ese favor. Claro. Otorgado esa gracia. Mas, sin embargo, Moisés no mira eso. Se va más allá. Y dice, no, yo prefiero que tú me quites del libro de la vida. O sea, yo no sé si ustedes entienden que lo que Moisés estaba diciendo es, yo prefiero perderme. Claro. Para que ellos se salven y no lo destruyas. Hay una parte interesante ahí, David. Hay una parte interesante ahí porque hay dos maneras de verlo, como dice José Alfonso. Primero, viéndolo desde la óptica de que el pueblo se salve, de preservar al pueblo. Y también verlo desde la óptica de preservar el nombre de Dios ante las naciones. También. Porque, si tú a mí me destruyes, me rayas de tu libro, no hay nada, porque todos los demás pueblos verán que tú sacaste al pueblo de Israel y que lo has mantenido en el tiempo. Pero si tú ahora destruyes el pueblo de Israel, ¿qué se va a decir de ti, oh Dios? Tú lo sacaste para matarlo. Que tú sacaste este pueblo de Israel, lo sacaste de Egipto, pero para traerlo a este desierto y destruir al pueblo. Lo interesante de Moisés y lo interesante que también debemos sacar de esta lección. Hacemos nosotros cosas para cuidar el nombre de Dios. O sea, esto no lo voy a hacer, no quizás porque sea malo, sino porque yo necesito cuidar el nombre de Dios delante de las demás personas. Claro, mira, llevando eso a la realidad. Si hay algo que al ser humano le agrada es ser reconocido. Ser reconocido, ¿verdad? Ser reconocido, que las pequeñas obras o las obras grandes que la persona realiza, por ahí alguien ande hablando de ellas. Tú sabes, eso como que tiene un cosquilleo en el ser humano, como que te enciende, mira. Y hace rato yo estoy pensando realmente en la propuesta, como decía Alfonso, que Dios le hizo a Moisés. Sí. Y hay algunos, tentadora, ¿no? hay algunos elementos ahí. Porque el Señor estaba diciendo, mira, olvídate de ello, yo quiero tratar contigo. Sí. Sí, ellos
de aquí en adelante no importan. O sea, ellos van a quedar en el olvido. Yo voy a hacer de ti una gran nación. Y tu nombre, ¿tú me entiendes? Sí. O sea, todos van a conocer tu nombre, todos van a saber de ti y te van a tener como el Padre. O sea, tú vas a ser alguien a quien se le va a rendir honor. Ujú. Era lo que el Señor le estaba diciendo, pero me llama mucho la atención, como decía Alfonso, la respuesta de Moisés. Y llevándolo a un aspecto un poquito más real, nuestras vidas, cuando nosotros, por ejemplo, estamos en un trabajo, ¿qué nosotros anhelamos en ese trabajo? Subir de puesto, ¿verdad? Sin importar quién sea, sacrificado, ¿A quién o se le perjudicado, sacrifica? ¿verdad que sí? Dios mío. Esas son una de las cosas que todo el que está trabajando en una empresa, ¿qué quiere? Quiere subir de puesto, quiere ascender, ¿verdad? Y quizás en ese deseo la gente no piensa en quién es la persona que va a ser perjudicado, ¿verdad? Usted lo que quisiera es que el jefe, y quizás usted hace una obra sencilla como barrer, que cuando el jefe entre, mire el piso y que por ahí se acuerde de que hay una persona, ¿quién fue que limpió este piso? Y por lo menos esas cosas, yo no sé si usted... Sí, claro. Sí, El reconocimiento. El reconocimiento y las personas que nos están mirando, o sea, que trabajan en una empresa, en cualquier lugar, están sirviendo en cualquier lugar, saben que esto constituye una realidad. ¿Sí? Ahora, la respuesta de Moisés, era Dios que le estaba hablando. Él estaba con un pueblo que, como decía Alfonso, o sea, no había hecho absolutamente nada para merecer los atributos de Dios de la manera en la que el Señor lo hacía. Exactamente. Pero Moisés entonces dice, espérate, pensó en dos cosas importantes que a mí me llaman la atención. Pensó en el nombre de Dios y pensó en el pueblo, en ellos como persona. ¿Sí? Señor, ¿tú sabes qué? Si tú lo eliminas a ellos, ¿qué va a decir la gente de ti? Pero si el Señor podía cumplir eso, iban a hablar mal de la gente, pero también ellos iban a ser perjudicados, porque el Señor lo iba a erradicar de la tierra. ¿Entiendes? O sea, Moisés, ¿qué hizo? Dejó de pensar en él y salió del juego y dijo, no, Señor, ¿sabes qué? Si esa es tu decisión, yo salgo del juego, resuelve tú, pero a mí no me considere para nada. Sí, o sea, somos nosotros capaces en la vida diaria, de pronto en las cosas que hacemos, cuando alguien por ahí se nos acerca, mira, yo creo que tú hagas esto, y nosotros sabemos que por ahí eso puede afectar en gran o pequeña medida a alguien. Nosotros considerar eso y decir, ¿sabes qué? Yo me voy a beneficiar, es verdad, voy a recibir beneficio económico, algunos privilegios, etc. Pero no, simplemente porque pensamos en que alguien, sin importar quién sea, va a ser perjudicado. Claro, Moisés estaba enfrente de, o sea, Moisés pensó en muchos, ¿verdad? Pero nosotros estamos llamados a pensar hasta en el más pequeño. Así es. Y yo creo que esa experiencia, wow, o sea, yo estoy diciendo esto, pero miren, no es cualquier cosa, no es fácil, y que el Señor nos ayude a poder realmente mirar, o sea, la experiencia de Moisés en nuestro diario vivir como una realidad, y que en nosotros hoy eso puede ser una realidad. No, vamos a ponerlo en modo más crítico, vamos a llevarlo un poquito al extremo. El esposo que está maltratando verbalmente a su esposa, ¿es real? O el padre que está maltratando el hijo que está, de algún modo un maltrato, un abuso, para no poner ningún cuadro en específico, que en medio del camino Dios te se aparezca y te diga, vamos a eliminar ese hombre, vamos a acabar con esa mujer, que se muere el muchacho, ¿qué tú quieres? Porque realmente lo que Moisés estaba viviendo, no era fácil. No era sencillo. No era un momento agradable emocionalmente, no estaba bien. Entonces Dios le dijo, yo te voy a quitar el problema. Sí, porque ha solucionado un problema Moisés. O sea, Dios iba a solucionar a veces, lo voy a matar para que se acabe el asunto. O sea, le voy a quitar la vida. Moisés dijo, no, por favor. ¿Y cómo vamos nosotros la iglesia? Pero bueno. Entonces, ¿cómo manejamos nosotros el maltrato, el abuso? No estoy diciendo que tenemos que permitirlo como el masoquista. No, sino cómo lo estamos manejando la cuestión. O sea, si realmente mi experiencia en el crisol está siendo de bendición para ese que está observando mi carácter, mi forma de manejarme en el momento de recibir la prueba, si el Espíritu Santo está utilizando eso que él sabe que está haciendo mal y diciendo, pero tú no estás viendo. Yo le voy a poner un ejemplo. El otro día mi esposa agarró uno de los calzados y lo lavó, que me tocaba a mí lavar mi calzado. A mí me dio vergüenza, hasta darle gracias me dio vergüenza, porque yo sabía que eso me tocaba a mí. O sea, yo me dijo,
yo tengo vergüenza. O sea, el solo que tú hayas hecho eso me dio vergüenza. O sea, cómo nuestra conducta, cómo nuestra vida avergüenza la vida de pecado que está haciendo el abusador con relación a mí. Entonces, cuando Moisés se murió, ¿qué hizo el pueblo? A llorar se ha dicho. Sí, le dio lata, pero cuando vieron que, ay Dios mío, ahora y Moisés, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué vamos a hacer, Y Moisés? dicho sea de paso, ese fue el castigo más grande que ellos recibieron. Dice La muerte de Moisés. La muerte de Moisés. Sí. Nosotros con la iglesia, si el Señor nos dice a ese pueblo que da tanta lata y tanto problema, vamos a raerlo de la faz de la tierra y vamos a levantar un nuevo Con grupito, ustedes tres vamos a hacer un ustedes tres, movimiento. y 2 o 3 gente de la que nos ven, ¿qué hiciéramos nosotros? Intercediéramos por la iglesia. No, Señor, tú Espérate, sabes que tu pueblo, los oráculos santos y la cosa. Es un llamado también a las personas que a veces estamos en alguna especie de, ¿no? de experiencia, porque Dios tiene un pueblo que es rebelde, un pueblo que es muchas veces ingrato, un pueblo que no quiere escuchar la voz de Dios a través de la Biblia, del espíritu de profecía, pero es su pueblo. Es su pueblo. Y nosotros debemos llorar por ese pueblo, clamar por ese pueblo, interceder por el pueblo, ¿no? Y no querer que, Señor, ráelo de la faz de la tierra. A esos apóstatas abominables. Exactamente. Ahí entramos entonces a la parte del martes. Amar a los que nos hieren. Y cuando esta herida viene, y cuando esta herida viene una herida de fe, o sea, del tú querer obedecer. Cuando el mismo pueblo, y seguimos en el mismo caso de Moisés, cuando el mismo pueblo te critica, te maldice, porque tú has conocido una verdad que Dios te ha revelado y has querido empezar a obedecer esa verdad, y el mismo pueblo por el que tú intercedes, entonces empieza a herirte. Ese mismo pueblo que tú amas y ese mismo pueblo al que le dice el Señor, Señor, ten misericordia del pueblo, pero ese mismo pueblo te hiere. Y el llamado de Dios es amar a los que no hieren. Bueno, Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48, Jesús dijo, él pone varios ejemplos. Si tú amas a quien tú amas, No ha hecho tú gran no has cosa. hecho nada. O sea, porque favorecer a quien te favorece es fácil, porque tú lo haces como respuesta a un favor, vamos a decir. Exacto. O sea, yo me veo comprometido con alguien que me ha hecho un bien, a hacerle ese mismo bien o aún más, ¿no? Pero aquí es al revés. Aquí es beneficiar a quien no me beneficia. Beneficiar a quien Y no me solamente beneficia. al que no me beneficia, sino al que quiere lo peor para mí. Claro. Es mi enemigo. Mm. Bendecida que los maldicen, orad por los que os persiguen y os ultrajan. Eso fue lo que dijo Jesús. Yo el otro día reflexionaba y hablaba con alguien y decía, hasta que yo no ame a mi enemigo, yo no sé lo que es amar. Cierto, ¿no? Todavía yo no sé. Es bueno establecer, Darling, la línea de separación entre amar a nuestros enemigos y el masoquismo. Exacto. Sí, por supuesto. El masoquista, recuerda que el masoquista se acostumbra a eso y le gusta. Le gusta. Le gusta placer, hacer. haya placer en eso. En que lo El maltraten. que lo maltraten, ¿sí? En cambio, la otra persona, El que ama. el que ama, ¿verdad? Sufre. El que ama, o sea, no visualiza la acción, lo que ves a la persona. ¿Sí? Y trata de rescatar a esa persona. Que dicho sea de paso, ahí está el ejemplo de Jesús, que es el ejemplo más notable en todas las escrituras, de alguien que de verdad o sea, manifestó este amor. Recuerden que Jesús todavía en la cruz del Calvario, cuando las personas se burlaban de él, cuando las personas le gritaban, cuando las personas lo herían, esas personas a las cuales él vino a salvar y por las cuales él estaba justamente ahí en ese lugar, colgado en ese madero. Imagínate la palabra que exclamaba, Señor, ¿qué cosa? ¿Sabes qué? Perdónalo, No se lo que tomas en ellos no cuenta. saben. Ellos no saben lo que están haciendo. ¿Y qué miraba Jesús? ¿Lo que estaban haciendo? No, miraba a las personas. Las personas. A las personas, sí. Y yo creo que esa es la experiencia que nosotros necesitamos, porque nosotros nos quedamos en lo que nos hicieron. Y la persona, permiso. O sea, nada que ver con esa persona. Y bueno, el Señor que se lo cobre. Pero ya nosotros hemos dictado, como decíamos en una de las lecciones pasadas, ya nosotros hemos dictado una sentencia para esa persona, ¿no? Claro. Pero hay que saber diferenciar eso y entender que realmente nosotros necesitamos aprender a amar.
a aquellos que nos causan dolor, que nos causan sufrimiento, a veces por razones espirituales, ¿verdad? Incluso la gente no entiende lo que está haciendo, simplemente un medio que el enemigo está utilizando para llegar a nosotros, para asediarnos, para cansarnos, para que nosotros perdamos de vista nuestro objetivo, el blanco, la misión que tenemos, pero pedirle al Padre, Padre, ¿sabes qué? Perdónalo, él no sabe lo que está haciendo, ten misericordia de él y sálvalo. Claro. El que ama no ve a la persona per se que presente está delante de él, sino lo que puede llegar a ser esa persona en el amor de Cristo Jesús. Sin embargo, incluso el masoquista se hace hasta codependiente del maltrato. Claro, porque él no puede vivir sin ser maltratado. Él no puede vivir sin ser maltratado. Sin ser maltratado. El caso del cristiano que ama, no aplica. No. Porque el caso del cristiano que ama odia el pecado. Exacto. Y odia esas manifestaciones del pecado. Exactamente. Pero ama esa perla preciosa que está en ese polvo dentro de ese pecado, que lo que el cristiano quiere hacer es sacar esa perla, quitar ese miasma, ese polvo, ese pecado que está en ese individuo y entonces amar. Hay un asunto cultural que nosotros deberíamos considerar, y es que el vivir bajo esos principios culturalmente no es correcto. Porque lo correcto es que quien me maltrata o abusa de mí, yo tengo que sentir o marginar a esa persona. Y que cuando tenga una necesidad, ni que me la mencione por lo que me hizo, ¿no? En los círculos comunes de protección, nosotros se hace exactamente eso. Se trata de crear la mentalidad de que esa persona, mientras más lejos, mucho mejor. Y que en su momento de necesidad no merece ni siquiera que tú le dirijas la palabra por el hecho que te hizo. Hay algo que nosotros los cristianos que debemos considerar en este punto. A nosotros nos esperan momentos muy difíciles, hablando ya proféticamente, con respecto a la persecución, al maltrato, al encarcelamiento, por parte de gente muy cercana a nosotros. Como Jesús, el peor enemigo es el que está en tu casa, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar ante esos momentos si es que nosotros queremos participar ya de la finalización de este mensaje? ¿Cómo tomamos nosotros las copitas diarias de traición, de crítica y murmuración que se manejan cercano a nosotros con respecto a eso? El autor del folleto menciona un elemento y dice que no siempre debemos tener sentimientos cálidos hacia las personas que nos hacen mal. Yo creo que el asunto está exactamente allí, en que siempre sí nosotros debemos pensar bien aún de quien nos ha hecho mal. O sea, independientemente de lo que tú me has hecho, yo tengo que pedir al Señor que me ayude a pensar bien de ti, porque el estímulo de la Escritura es que yo debo pensar en todo lo bueno, aún del que me ha hecho daño. Jesús no pensó mal de Judas, y estaba claro de Judas. Jesús no pensó mal de Caifás, y Jesús estaba claro. Jesús no pensó mal de Pilato, y estaba claro. Ni siquiera pensó mal de los discípulos cuando lo abandonaron. O sea, y ese amor hacia ellos, hacia que ellos estuvieran bien, porque el amor, lo que según 1 Corintios 13 es, no busca lo suyo, no se envanece, busca siempre que el otro sea beneficiado con lo mejor. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedir al Señor que nos ayude, que en el crisol que tú estás viviendo, mi querido hermano, Dios permita que ese amor divino se revele, no la conveniencia humana, sino el amor divino que Dios quiere revelar a través de nosotros. Así es. Lección del miércoles, una boca cerrada. Una boca cerrada. Me da interesante esto, ¿saben por qué? Porque aquí hay un equilibrio que debemos trabajar. Para mí yo debería tener una boca cerrada. Me insultan, me calumnian, me desechan. Tengo que tener una boca cerrada. Sin embargo, para a quien lo hacen, no. Delante de mí, si están insultando a una mujer o a un hombre. Ok, explícate mejor. Si están maltratando a otra persona, si están, mi actitud delante de eso no debería ser la misma que mi actitud cuando es a mí.
Ok, No sé si me doy a entender. ok. Claro. Cuando están maltratando a otro, yo tengo que levantarme y hacer justicia. Cuando digo hacer justicia, no, para, tú no le puedes seguir pegando a esta mujer. No, para, tú no lo puedes seguir insultando a él. No, para, espérate. O sea, no puedo callar, no puedo mantener una boca cerrada cuando es a otro que están injuriando, insultando, maltratando, abochonando, qué sé yo, un sinnúmero de cosas. Pero cuando la ofensa es contra mi persona, yo necesito hacer lo que hacía Jesús. El mismo Jesús lo dijo. Jesús es nuestro ejemplo. Él decía, oye, manso y humilde. Sean como yo, manso y humilde. Les aprendan de mí. Bueno, Ok. bueno, es que. Aprende de Mira, mí. si hay algo difícil, y yo no sé, nuestros amigos que nos miran, si hay algo difícil, mantener esta boca cerrada en medio de un maltrato. Eso es difícil. Muy difícil. Muy difícil. O sea, y más cuando tú tienes cierta posición de autoridad o de influencia en medio de una, ¿cómo se llama? De una comunidad, de la iglesia, de tu familia, el no defenderte. ¿Cómo es eso de que yo estoy siendo maltratado? De que yo estoy siendo injuriado, de que yo estoy siendo calumniado, de que mi nombre lo están barriendo el piso con mi nombre, y yo mantener esta boca cerrada. O sea, Isaías, una de las características que daba del Mesías era que cerró su boca. Como cordero fue llevado al matadero y enmudeció. No abrió su boca. Pregunto, ¿por qué no abre la boca? ¿Y qué implica que yo abra la boca? Y bueno, hacer algo ahí, en medio de la pregunta, tomando en cuenta que tenía toda la justicia necesaria para abrir la boca y que se estaba cometiendo en contra Una de él injusticia. la injusticia. Sí, claro. Pero el no abrir su boca, porque aún en medio de eso, si abría su boca, podía caer en un estado donde nosotros íbamos a peligrar. No por amor a él mismo, No, por amor a Dios. sino por amor a nosotros. Se atrevió a no abrir su boca en medio de la injusticia para salvarnos. Así es que literalmente es algo sumamente difícil, especialmente cuando nosotros sabemos que lo que están diciendo No nosotros es verdad. no es verdad. Usted llegar y de encontrarse con la realidad de que alguien dijo algo que no es. Usted sabe que la persona que lo dijo por ejemplo, alguien que está acostumbrado a eso y que lo que ha dicho literalmente lo perjudica delante de la sociedad, incluso delante de su familia, etcétera. ¿Usted qué hace? Usted se molesta y dice, voy a resolver ese problema. Eso no se puede quedar así. Le voy a decir una y que otras cosas a esa persona, ¿verdad que sí? Pero ¿cómo aprender a callar y decir, bueno, voy a orar para que el Señor me dé discernimiento, voy a orar por esa persona y confío en que las cosas que esa persona ha dicho, bueno, se van a aclarar, ¿no? Sí. O sea, porque es que apela contra el yo que hay en el ser humano. Claro. ¿Sí? Y más, Darling, cuando te ponen una espinita atrás, 2 o 3 personas que dicen, y tú no vas a decir nada. Tú no vas, ¿Y tú vas a eso exacto. así? ¿Y tú vas a eso así? No, pero si fuera yo hiciera, y de ahí es que viene la idea espectacular y grandiosa, que han hecho que muchos hombres fracasen Los en ese matrimonios, momento, de ¿sí? todo. Y que matrimonios se destruyan. Porque esas son las ideas geniales, aparentemente en el momento, para echarlo a perder todo, porque el que susurra, en realidad, es el enemigo, porque él sabe, Sí. o sea, conoce nuestra realidad y sabe que en ese momento estamos totalmente molestos, enojados. ¿Y qué hacemos? Vamos, arremetemos con la persona, lo herimos verbalmente. Si es una persona con la cual nosotros entendemos incluso que podemos irnos a los puños, tratamos de resolver las cosas de acuerdo a nuestro criterio y como nosotros entendemos, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros no tenemos el valor para hacer eso. Pero es como dice Alfonso, por lo que están ahí envenenando, ¿no? Eso sí. Entonces, en el caso de Jesús, imagínate, Jesús estaba alrededor de muchos. Y esos hombres sabían que lo que estaban diciéndole a Jesús era literalmente mentira. Y que lo que estaban haciendo era... testigos pagados Claro. para que hablaran mal. Exactamente. Entonces, si Jesús también lo sabía, obviamente. ¿Y qué hizo Jesús? Cayó. ¿Cómo hacer eso? Como, ok. Bueno, está bien. Algo que a mí en una ocasión me pasó, quiero contar esto como testimonio, que alguien me llamó y me dijo, mire, me contaron que usted dijo. Que usted dijo de mí esto y esto. O sea, me impresionó, pero yo le dije, traté de mantener la calma como que para no, o sea, tratar de buscar... para no levantar. Sí, entonces yo le dije, bueno, evalúe quien lo dijo, evalúe lo que dijo, y yo creo que
en el poco tiempo que nosotros nos hemos tratado, usted debe de más o menos saber si yo diría algo como eso, lo demás lo dejo a su criterio. Entonces la persona como que se quedó un poquito en silencio y luego me respondió, tengo más credibilidad en usted que en la persona que me lo dijo, prefiero creer. Es difícil, sí, pero ahí es donde uno tiene que también estar seguro de cómo anda su vida y de que realmente uno está haciendo un ejemplo positivo y no ejemplo negativo. Es reconociendo, ya entrando a la parte del jueves, que por nosotros mismos nada podemos hacer y que de Dios necesitamos hacer nuestra roca y refugio. Dios como nuestra roca y refugio. Es bueno saber por qué se usa la metáfora de roca y de refugio. Sabemos que antes, ¿verdad?, que se caminaba tan larga distancia de pie y más en esos desiertos, que el frío atacaba por la noche y el sol, ¿verdad?, tan fuerte en el día. Cuando tú encontrabas una pequeña cueva o una roca que te podía cubrir del frío y del clima, ¿no? Entonces tú, de repente, habían personas que no morían porque encontraban un refugio. Así es. Que sin ese refugio hubiesen caído, bueno, pues a la muerte. Entonces, ¿cómo en este desierto de incertidumbre en el que estamos viviendo ahora, en este desierto de tanta molestia espiritual que estamos viviendo, podemos hacer de Dios nuestra roca, nuestro refugio? Hay un pensamiento en las escrituras, en la Seba el Señor dice que el hombre fuerte no es aquel que puede, ¿cómo se llama?, de renovar una ciudad, sino el hombre que tiene la capacidad de dominarse a sí mismo. Entonces, cuando uno aprende a dominarse a sí mismo y a someter sus pasiones, su ánimo, y llevarlo al Señor, uno aprende a hacer de Dios su roca, su refugio. Es lo que David aprendió a hacer. David comenzó a pesar de todo lo que todo el mundo decía de él, con razón y sin razón en su momento, él no se refugió en ningún ser humano. No, y mira que David tenía muy buenos amigos, pero él ninguno de esos hizo su refugio ni su apoyo, porque él sabía que era un hombre igual que él con sus debilidades, sino que hizo de Dios su roca y su refugio. Salmo 24. Dios es nuestro amparo ¿qué? Y nuestro pronto ¿qué? Auxilio en la tribulación. O sea, David aprendió a hacer de Dios este refugio cuando todo el mundo hablaba mal de él, cuando todo el mundo lo citaba, cuando su nombre lo tomaba y hasta lo querían matar. Así es, y considerar que hay otra ilustración ya para ir terminando. Recuerdan que las rocas que están, por ejemplo, a las orillas del mar, las olas fuertes vienen y la golpean, pero esas rocas son como irremovibles. El Señor es nuestra roca, ¿verdad que sí? Él dice, yo soy su roca, y además soy aquí, o sea, soy quien los cubre, y debajo de mí ustedes van a estar seguros. Y yo creo que con eso en mente cada uno de nosotros debe entender que realmente, wow, el Señor, la experiencia y en la vida de cada uno de nosotros debe, de verdad, nosotros debemos permitirle que Él sea eso, que Él sea nuestra roca. Entonces, templanza en el crisol. Es posible que como pan y como vino nos derramen y nos partan, que es la lección verdad del domingo, pero necesitamos interceder pidiendo gracia por los que nos hacen daño, por los que nos golpean, por aquellos que nos critiquen. Debemos interceder por ellos pidiendo gracia, amar a aquellos incluso a los que nos hieren. Esta sociedad está plagada de personas que no aman ni a los que lo aman, y nosotros estamos llamados a amar a aquellos pues que nos hieren, mantener una boca cerrada. Muchas veces parte de nuestro gran problema es porque abrimos demasiado la boca. Como decía Alfonso, hay muchas personas que han podido dominar ejércitos, pero no han podido dominar un solo miembro de su cuerpo, que es la lengua. Nuestra roca y nuestro refugio, que es Cristo Jesús, mantenernos ahí, y entonces estaremos seguros para la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Amén. Bendiciones. Bendiciones.